Bueno, listo. Entonces veníamos con este diseño la semana pasada. Voy a borrar esto y voy a agregar una nueva diapositiva. Listo. Entonces en la última clase aprendimos cómo resolver un diagrama de una curva de interacción típica para una columna cuadrada. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, si completaron el ejercicio, si quieren comparar las respuestas, a ver cuánto nos dio. No sé si alguien lo habrá hecho. Dime, ¿ninguno lo completó para que comparemos resultados? Pues yo tuve la oportunidad de hacerlo y pues creo que dio bastante similar. Pues dio bien. ¿Y completó toda la curva o solo los puntos que hicimos acá? O sea, todo el diagrama, incluyendo la curva como tal de nominal y la de diseño. Ah, listo, perfecto. Entonces voy a hacerlo en una hojita de cálculo que yo tengo a ver si logramos comparar. Y creo que es esta. Y miremos a ver si nos da lo mismo. La idea es que ustedes lleguen a programar todo eso aquí en unas hojitas de Excel bien sencillas de manejar, bastante prácticas. Entonces, nuestra columna tenía un concreto de, bueno, era una sección de punto 3 por punto 5. ¿Listo? Punto 3 por punto 5. Teníamos un recubrimiento de 0.05, un estribo de 3 octavos, concreto de 35, acero de 420. Y teníamos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces aquí vamos a colocarle 5 filas. Vamos a esto. Y vamos a decir, bueno, en la primera fila teníamos en los extremos dos números 7 y en la mitad una número 7. Ahí teníamos dos números 7, dos números 7, número 7 y aquí una número 7. Esta era 4644. Uh-huh. Ahí está, la máxima tensión 1950, la máxima compresión 6274. Y teníamos un punto de C igual a 200. Entonces ese punto C igual a 200 está por acá. C igual a 200 me da una carga axial de 1428. Acá está la compresión. Y la suma total 1042.06. Ahí está casi que exacta. Y el momento 448 contra 441. De pronto hay cuestión de decimales. Listo. Entonces con esos datos, fíjense que aquí ajusto mi curva. Bueno, voy a borrar estos elementos, voy a quitar estos elementos de acá. Listo. Y esa sería mi curva de interacción. Ahí tengo en rojo mi curva de, nominal, en azul mi curva de diseño con la restricción del 80%. ¿Ya? Y por acá tengo unos puntos de la combinación de cargas. Entonces, consejo para diseño sísmico. Siempre hay que buscar que la carga axial, ¿sí?, sea menor a más o menos a 0.3 F'C por AG. Es decir, por acá está toda la capacidad de la columna. Entonces, por aquí donde esté 0.3 por F'C AG, en nuestro caso era 0.3 por 35.000 por 0.3 por 0.5, 1575. Entonces, por acá, ¿sí? Consejo es que todos los puntos de diseño estén por debajo de ese punto. Regálenme un segundo, por favor.
Listo, chicos, qué pena. Ya. Entonces, por qué nos interesa esto? Resulta que cuando aprendan diseño sísmico, ustedes van a ver unas curvas que son unas curvas de momento, curvatura, creo que esto es como momento, curvatura de una columna, ¿cierto? Entonces, salen unas curvas de este estilo, donde tenemos un rango de respuesta elástica de la columna y un rango de respuesta plástica, ¿cierto? A medida que yo aumento esta capacidad de carga, ¿sí? A medida que yo aumento esa capacidad de carga, pues mi rigidez ha presentado aumentos en su rigidez, pero los diagramas empiezan a dar algo de este estilo a medida que yo voy aumentando esa carga. ¿Ah? Y eso pues es un problema. A medida, digamos, este puede ser para 0.1 F'Cag, este puede ser para 0.3 F'Cag, este puede ser para 0.5 F'Cag. Y eso es un problema porque entre más cargada esté la columna axialmente, ¿sí? Menos ductilidad va a tener. Fíjense que mi relación de ductilidad va a ser este desplazamiento inelástico, esta curvatura inelástica, con respecto a la curvatura de primera afluencia. ¿Sí? Si aumentamos la carga, esa relación disminuye. Y si la seguimos aumentando, fíjense que la ductilidad de una columna al 50% va a ser muy pequeña. ¿Ya? Entonces, por eso recomendamos que la máxima carga axial de una columna sea 0.3 F'C por Ag. Entonces, los que vieron por allá análisis 2 conmigo, ¿se acuerdan que para predimensionar una columna nosotros usábamos un factor n por una carga p de predimensionamiento? Y que yo les dije coloquen ese n igual a 3. ¿Ah? Esta carga, pues, tendría que ser mayor a F'Cag. Si ustedes despejan el n, pues les da un tercio, que es prácticamente esta misma ecuación de acá arriba. De ahí viene la razón de ese n igual a 3. Y que veamos por allá en análisis 2. Entonces, eso es simplemente para garantizar un buen comportamiento sísmico de la sección. ¿Qué nos hace falta en nuestro diagrama? Esta línea. La línea de la cuantía de la falla balanceada. Bueno, entonces vamos a calcular hoy, regálenme un segundo, vamos a calcular ese punto de falla balanceada en los diagramas de flexocompresión de nuestro diagrama. Es muy sencillo. Recordemos que es el punto de falla balanceada. Entonces dice, no, a ver, falla balanceada. Entonces dice, la condición de falla balanceada se alcanza cuando la fibra extrema a compresión llega a 0.003 y la barra más alejada de tracción alcanza una deformación de fluencia, es decir, E sub y. En caso de la falla balanceada se debe encontrar el valor de la profundidad C del eje neutro para satisfacer las necesidades del diagrama de deformaciones. Con el diagrama de deformaciones se calcula la resistencia de la sección balanceada. Listo. Entonces vamos a venir a nuestra columna. A poner nuestra columna de nuevo. Y dijimos que tenemos por aquí tres número 7, una número 7 por acá, otra por acá y otra por acá. Listo. Entonces mi esquema de deformaciones ya lo puedo definir de la siguiente manera. Tengo una deformación en el concreto de 0.003, ¿cierto? Y esta barrita, la barrita de la última fila, en este caso va a tener una deformación de 0.0021. Ese 0.021 de dónde sale, entonces calculo el E sub y como Fy sobre E. Listo. Entonces esto se une con una línea. Y voy a calcular esta profundidad del eje neutro C. ¿Qué conozco? Pues conozco esta distancia, ¿no? Conozco esta altura a la última barra. Entonces voy a recuperar ese dato, que era 429.5 milímetros. 0.5 milímetros. Entonces, pues, ¿cuánto valdría C? Listo.
Entonces voy a hacer la relación de triángulos. Voy a hacer que 0.003 es proporcional a C, como la dimensión total de este diagrama, es decir, 0.0051, ¿sí? Es equivalente a la altura total. 429.5. C me da un valor de 252.64 milímetros. Vamos a ver si me coincide con lo que yo tengo aquí en mi hoja programada. Entonces mi último dato por acá es cantidad balanceada. Fíjense, 252.57. Esperen. Sí, ahí está. Pero, ¿este cuál está? Entonces por aquí yo, este estará. En un segundo que creo que esta hoja está mal. Compresión del concreto, 0.85 por A por beta 1. Listo, esto no es A, esto es C. Aquí está mal indicado. Ya, entonces con ese C, en mi hoja de cálculo me da 252.57. Aquí estamos a la diferencia de casi que centésimas de milímetro. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hacíamos antes, encontramos A. ¿Cuánto vale A? Pues sería beta 1 por C, que en este caso beta 1 pues es 0.8. Entonces esto por 0.8 me da 202.11 y voy a determinar las deformaciones unitarias de mis barras. Esto está en 250 más abajo, entonces por aquí va a haber una barra, por aquí va a haber otra, por aquí va a haber otra en compresión y por aquí abajo voy a tener una y dos atracción. Entonces calculo la deformación de cada barra, luego de eso calculo el esfuerzo actuante en cada barra. Profe, la de la mitad no estaría atracción también, porque si está a 250. Claro, esta está a 250, ¿sí? Pero este se está a 252, entonces está por aquí por debajo de la barra. Ah, sí, perdón, es que me confundí con el A. Listo, vale. No, recuerda que la es el bloque de compresiones de Whitney. Por acá un bloque equivalente. Ya. Entonces, calculamos los esfuerzos en las barras, las fuerzas de cada barra. Hacemos una sumatoria de axiales y una sumatoria de momentos. Y listo. Obtenemos el punto de cuantía balanceada. Eso es todo lo que hay que hacer básicamente. Entonces, el único paso adicional es el cálculo del C. ¿Cómo se ve el punto de cuantía balanceada? Algo de este estilo. Entonces, voy a ver por acá mi diagrama. Entonces, por acá está mi punto de cuantía balanceada, ¿sí lo ven? Entonces trazamos una línea desde el punto cero hasta ese punto de cuantía balanceada. ¿Qué tenemos con ese punto de cuantía balanceada? Varias secciones de nuestra columna. Primero, por encima de ese punto de cuantía balanceada, todos los puntos que caigan por encima de esta curva van a estar controlados por fallas de compresión. Todos los puntos que estén entre esa curva y una deformación de 0.05. Bueno, listo. Otro punto interesante es el punto de falla por tracción. El punto de falla por tracción se saca igual que este de la cuantía balanceada, pero entonces llevamos el concreto a 0.003 y la última fila de acero a 0.005. De nuevo, calculamos C, ¿ah? Calculan las deformaciones, calculan las fuerzas, sumatoria de axiales, sumatoria de momentos. Y con eso obtenemos el punto de falla a tracción. Bueno, el punto de falla de atracción. Entonces, por lo general ese punto va a estar por acá, pero pues a nosotros no nos interesa tanto ese punto. Por aquí va a estar mi punto de falla de atracción. Sino que necesito decirles que entre la línea de falla balanceada y esa línea de tracción pura, de falla por tracción en el concreto, tenemos una zona de transición. Y por debajo de esa línea tenemos una zona de tracciones. Entonces, pues nos interesa por lo general que nuestras columnas se encuentren aquí en la zona de compresión, que es como lo más ideal uy, para nuestro
Se me perdió el gráfico. Para nuestro comportamiento del concreto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Profe, usted dice que lo ideal es que esté en una zona de compresión, pero igual, si está en cualquier parte de esa curva azul, igual va a cumplir, ¿cierto? Sí, correcto. En cualquier parte de la curva cumple. Digamos que, obviamente, por aquí, como les había dicho, por debajo de punto 3 F'AG, ¿sí? Mm, pueden dejar la columna funcionando. Si no, les recomiendo que en un diseño sísmico coloquen puntos por acá arriba porque no, o sea, por acá arriba no van a obtener un buen comportamiento sísmico de la estructura, ¿ya? Es como el único requerimiento que yo les tengo. Siempre por debajo del 0.3 F'AG. Bueno, el semestre pasado hicimos un examen muy sencillo de este ejercicio. Entonces, fíjense, teníamos una columna, dice, determine el diagrama de interacción de los siguientes puntos: máxima compresión, máxima tracción, falla balanceada y un caso para una profundidad del eje neutro. Entonces venía el concreto, el acero, el estribo. Les dice, dibuje la curva nominal, la curva de diseño, y en la primera fila y en la última hay 3 barras y en las intermedias hay 2. Fíjense, ahí está todo eso. Entonces, pues dependiendo del refuerzo, obviamente el refuerzo no era simétrico, el C era diferente para todo el mundo, ¿no? Y ese era el ejercicio del semestre pasado. Mm, se los dejo ahí para que lo revisen. Si tienen dudas, pues la próxima clase lo miramos. Bastante sencillo este ejercicio. Simplemente que cuando el bloque de compresiones pues esté en esta profundidad, ¿no? Coloquen aquí el C. Pues su bloque de compresiones es una figura, no un rectángulo compuesto, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer esto en dos partes. Calculan una resultante para el diagrama superior, que saben que está aquí en el centro de este ancho, y otro para este punto, ¿ya? Entonces, de esa forma pueden calcular el diagrama de interacción. Ese fue creo que ese fue todo el punto, no me acuerdo. Ah, y habían otros, digamos, cómo calcular una columna en L, cómo calcular una columna en T, una columna octogonal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? No me acuerdo cuál otro fue el que pusimos el semestre pasado. Pero bueno, habían distintos tipos de columnas. Seguro, una de esas sale en el examen, bueno, para que por favor le peguen la revisada cómo obtener un diagrama de interacción de una columna de otro tipo. Listo. Eso en cuanto al diseño de diagramas de flexocompresión. Entonces espero que ustedes lo revisen y me cuenten qué cosas encuentran y qué dudas pueden tener de este tipo de diagramas. También podríamos hacer un diagrama de una columna circular. Sí, pero bueno, dale un segundito a ver si lo tengo por acá. Es que no me acuerdo dónde tenía ese diagrama. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, mirémoslo rápido.
Espérame, creo que se lo tengo en una presentación. Creo que es este. Regálenme un segundo, traigo el diagrama que no me acuerdo dónde lo tengo. Ya, lo miramos.
Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar a ver si encuentro el diagrama. No te escucho muy bien. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte o escribir por el chat? Ok, ¿cuál es el último punto que nos dijo? Es que no alcancé a escribir el nombre. Ah, el punto de tracción del acero. Recuerda que para determinar una falla por tracción, pues el acero tiene que alcanzar una deformación de 0.005. ¿Sí? Entonces ese sería el punto, el último punto, cuando el acero alcance 0.005. No, o sea, el nombre. Ah, el nombre. No, no, pues déjame ver qué nombre le puse por acá. El punto de falla de tracción, podrías dejarlo. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo leí algo acerca de cómo hallar el centro de carga de una columna irregular. Entonces decía algo así como que uno secciona la columna en figuras simétricas y halla sus resultantes y después halla la resultante a compresión del acero, pero restándole el concreto que está en el acero. Y no entendí esa parte. Restándole el concreto que está en el acero. Ok, déjame ya lo miramos. Listo, regálame un segundo y ya miramos eso. Bueno, entonces cuando ustedes están calculando el centroide de todo esto, entonces hacen como un equilibrio de los esfuerzos de compresión con los esfuerzos del acero, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando usted está calculando el de la compresión en el concreto, ¿m? Usted coge el área bruta, ¿cierto? Pero tiene que tener en cuenta que esa área tiene que descontarle las barras de acero. Por eso es que cuando multiplica por allá creo que lo hace por AG menos AS. ¿Sí? Si no estoy mal. Creo que es por eso que uno tiene que restarle, por las barras de acero. Listo, profe. Bueno, listo. Profe, Dígame. ¿y por qué cuando uno resta el acero no resta los flejes? Mm, porque se supone que los flejes no nos dan resistencia a la flexión. Usted lo mira transversalmente. Ya viene el acero longitudinal y viene por aquí un fleje. Entonces, para que el fleje nos garantice aporte a la flexión, pues tendría que tener una longitud de desarrollo, que pues es imposible, ¿no? El fleje simplemente está acá. ¿Ya? Entonces, pues no lo consideramos en este procedimiento. Ahora, ¿por qué no lo restamos acá? Podría restarlo, pero pues no es muy no le va a hacer variar mucho esta área de la columna. Digamos que si lo resta, tendría que, cuando sume los esfuerzos del acero, tendría que multiplicar por el área de las barras más FY por el área transversal del fleje. Sí, entonces le sube bastante más la resistencia. Si lo quita, si quita el fleje, pues no va a tener problemas ahí por el lado de la seguridad. Entonces uno quita el fleje y hace de cuenta que no está. Y está por el lado de la seguridad. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos con la columna circular.
Entonces aquí tengo, no sé si se alcance a ver bien, voy a agrandarlo un poquito más. Este es el diagrama base para obtener el, la curva de interacción de una columna circular. ¿Sí? Entonces fijémonos que en la columna circular todas las barras están uniformemente distribuidas. Es muy raro tener una columna circular con barras no uniformes, o no simétricas, perdón. Sí, es muy extraño. Digamos que por lo general siempre son simétricas con respecto a sus ejes, las columnas. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar? Vamos a suponer una profundidad de eje de bloque de compresiones A, ¿cierto? Que es toda esta zona que está sombreada en este extremo, para cualquier profundidad. ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer dato, el A. Pues obviamente nuestra columna va a tener un radio, ¿sí? De este punto, perdón, del punto medio al punto extremo va a tener un radio R, y la distancia que hay entre ese centro y esa cara del bloque de compresiones de Whitney, pues va a ser R menos A, primero. Segundo, necesito el dato de R'. ¿R' qué es? El radio que va desde el centro de mi columna, hasta el centroide de las barras de refuerzo. Bueno, eso es lo que yo voy a llamar R'. Y a partir de eso, pues voy a tener unos ángulos. Entonces necesito identificar el ángulo Z, ¿sí? El ángulo Z va desde mi eje horizontal, ¿sí?, hasta el eje de cada una de mis barras. Entonces, pues dependiendo de la posición de mi barra, voy a tener un Z diferente, ¿cierto? Aumentando en el sentido antihorario. Y mi ángulo complementario pues va a ser el ángulo V. Bueno, asimismo, pues la resultante de compresiones en mi bloque semicircular, ¿m?, se va a aplicar por acá en un centroide que voy a ubicarlo a una distancia X barra C del centro. ¿Sí? Ese es el otro dato que necesitamos. Y por último, fíjense que cuando yo cambie la profundidad de mi bloque de compresiones, ¿sí?, el punto en el que se intercepta la cara externa de mi bloque con la columna me va a marcar un ángulo que voy a llamar el ángulo U. Y eso lo voy a necesitar para obtener la resultante de compresiones. ¿Sí? Estas columnas circulares por lo general son las que mejor se adaptan al uso de espirales. Y los espirales dan una gran capacidad sísmica, como habíamos visto en el video que les dejé hace como una semana. Porque pues el espiral mejora el confinamiento del concreto, que básicamente lo que ayuda es al comportamiento sísmico de las columnas. Listo. ¿Qué datos necesito yo para definir mi columna? Entonces vamos a dejarlo acá como R, como el radio de la columna. ¿Sí? Rn es el radio del núcleo. Entonces, ¿qué es el núcleo? Cuando esto empieza a entrar en comportamiento sísmico, toda esta parte se va a descascarar, todo el recubrimiento se descascara, y la idea es que los flejes dejen el núcleo de concreto totalmente confinado y estable. Entonces, el radio del núcleo es lo que nosotros podemos denominar como el radio menos el recubrimiento, es decir, hasta la cara externa del fleje. Este es el radio del núcleo. El R, pues, es el recubrimiento, ya no lo sabemos. AN es el área del núcleo, empleando pues el radio del núcleo, ¿cierto? Vamos a tener un DE, que es el diámetro del estribo, y un DB, que es el diámetro de la barra. Y por último, pues un diámetro de la columna, que el diámetro de la columna va a ser igual a 2R. Bueno, entonces vamos a calcular algunos de los... algunos de los parámetros necesarios para esta columna. Entonces el primero va a ser R menos A. ¿Cuánto debería valer R menos A?
Entonces, si yo conozco esta distancia del centro al borde de cualquier punto del círculo y conozco el ángulo U de mi bloque de compresiones, puedo encontrar esa distancia. Entonces, R menos A lo puedo calcular como el radio por el coseno de U. ¿Listo? Esa es la forma de calcular esta distancia R menos A. Bueno. Despejando A, podemos decir que A puede ser igual a R por 1 menos el coseno de U. Listo. Ahora también necesito determinar cuánto valdría R'. Pues R' sería el radio menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra sobre 2. Ese sería el R', la distancia del centro al eje de mi refuerzo circular. Listo. Entonces, ahora vamos a determinar una distancia XY. ¿Qué es XY? Una distancia desde el centro de mi columna a cada fila de barras. Fíjense que aquí mi flexión yo la estoy realizando en este sentido, ¿cierto? Entonces puedo definir aquí, digamos, esta como mi primera fila de barras, esta como mi segunda fila, esta como mi tercera fila, la del centro sería mi cuarta fila, quinta, sexta y séptima fila de barras, por ejemplo. Entonces voy a determinar una distancia XY desde el centro hasta cada una de esas barras. ¿Cómo puedo determinarla? Simplemente diciendo, bueno, conozco el radio que hay a cada barra, ¿cierto? Porque es el mismo radio. Y conozco el ángulo Z. Entonces, igual que R menos A lo puedo calcular como R' por el coseno de ese ángulo Z. ¿Listo? Entonces, ese XY para las barras que se encuentran a la derecha del eje neutro es positivo, para las barras que se encuentran hacia la izquierda es negativo. ¿Listo? Ese va a ser el XY de cada barra. Y pues obviamente, ya con ese XY yo puedo determinar un DI. ¿Desde dónde voy a calcular DI? Desde la cara más comprimida. En este caso voy a tener pues un D1, un D2, un D3, un D4 y así sucesivamente. ¿Cómo lo calculo? Como el radio menos el XY. Con esto ya puedo ubicar todas mis barras en mi sección transversal y relacionar cada fila con una distancia a mi fila máxima de compresión. Ahora, necesito determinar cuál es el área de concreto para determinar pues nuestro aporte del concreto a la interacción. Bueno, entonces voy a decir que mi área de concreto, ¿cómo la calculo? Pues como el área de un casco circular. Entonces ya todos vimos geometría hace unos años, entonces sabemos que esa área se calcula como K1 por R al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué es K1? Una constante. Ese K1 yo lo voy a calcular como pi por U sobre 180 y esto menos el seno de U por el coseno de U, que recuerden que U es el ángulo que forma el casco con respecto al punto desde el centro hasta el punto donde se cruza con la cara externa de la columna. Y ese sería K1. Y también necesito esta distancia X barra C. Entonces, ese X barra C yo lo puedo calcular sencillo como un K2 por R. ¿Ya? Entonces, según la geometría, ese K2 yo lo puedo igualar a 2 veces por el seno de U al cubo sobre 3 veces K1. Listo. Ya con todo esto, pues podemos calcular nuestra columna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de alguno de esos datos, de alguna de esas dimensiones? Profe, qué pena, es que no entendí bien ahí esa última área de concreto. O sea, ¿qué área es esa? ¿No sería simplemente
pi cuartos del diámetro al cuadrado. No, señor, su área de concreto pi cuartos de diámetro cuadrado. No, ese es el área total de la Sí. pila. Entonces, ¿cuál Pero, es esa? pero recuerde que usted lo que tiene que hacer es ir variando la profundidad del eje neutro, ¿cierto? Para obtener toda la curva de interacción, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa profundidad del eje neutro, pues usted va a tener una zona más o menos grande comprimida. Esta es el área que usted necesita para comprimir en esta iteración. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, Profe, dígame. ¿todos estos cálculos el ángulo es en radianes? Uy, me corcha con la pregunta, pero creo que sí. En este de acá sí es radianes, en este de acá es grados, grados. Ya ahorita lo reviso, es que no me acuerdo exactamente, me toca mirar en la hoja. Bueno, entonces vamos a mirar. Espérame, miro en la hoja y lo saco de la duda de una vez. Vamos a ver, está por acá. En cada uno yo calculo U. Bueno, el U está en grados, pero K1 está en radianes, K2 está en radianes. Listo. Sí. Entonces, este U eh, lo calculamos en grados, ¿sí? Pero a la hora de meterlo acá en estas fórmulas tenemos que trabajarlo en radianes. ¿Sí? Por ejemplo, en K1, por aquí estaba K1 en radianes, ¿sí ves? En esta parte está en grados y aquí ya está en radianes. Bueno, ya miramos con un ejemplo cómo sería el tratamiento de esos datos. Entonces, bueno, consideremos una pila. Hagamos el ejemplo con la pila que tenemos de ejemplo para conservar el mismo diagrama y que nos sirva. Les voy a traer por acá y lo voy a pegar por acá. Ujú. Esa va a ser mi pila. Voy a recortarla. Chas, por acá. Listo. Vamos a suponer que nuestro F'C son 24 megapascales. Que nuestro Fy van a ser 420 megapascales. Que el recubrimiento es 0.05 metros. El estribo va a ser una barra número 3, el espiral. Listo, barra número 3. Los refuerzos todos van a ser de diámetro 1 pulgada. Listo. Y el radio de mi columna va a ser de 0.7 metros. Es decir, que el diámetro es 1.4. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es calcular mi R'. Mi R', pues sería el diámetro menos el recubrimiento menos el diámetro del primer estribo, que ese estribo es de número 3, sería, estamos hablando de 0.009, ¿sí? Menos la mitad del diámetro de la barra, es decir, 0.0127. Listo, ese sería mi R'. Entonces 0.05, 0.09. Estamos hablando de 0.6283 metros. Ese es el R'. Ahora, voy a definir mis filas. Entonces, R'. Listo. Bueno, ¿cuánto valdría Z para cada barra?
Entonces, fíjense cuántos espacios tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, que el delta de z, cada vez que yo avance una fila de z, va a ser pues 360 dividido entre 12. El delta de z entre barras es 30 grados. ¿Sí? Entonces, para pasar de esta primera barra a esta segunda, necesito aumentarlo 30 grados. A esta serían 60, a esta serían 90, 120, 150, 180 y así sucesivamente. Listo, ese sería mi delta Z. Ahora vamos a completar una tablita. Voy a llevarme esta imagen a la otra diapositiva, qué pena. O dejémosla por aquí bien chiquitica. Y esta reduzcamos un poco. Listo. Espero que ahí logremos ver todo el diagrama. Listo. Entonces vamos a hacer la misma tabla. Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Sí? 1 sería esta de acá, 2 serían estas dos barras, 3, 4 en el centro, 5, 6, 7. Tengo 7 filas. ¿Cuál es el área de refuerzo de cada fila? Pues en la primera fila solo tengo una barra, entonces estamos hablando de 510 milímetros. En la última fila también solo tengo una barra, pero en las filas intermedias tengo de a 2 barras. Entonces estamos hablando de 1020. 1020, 1020, 1020, 1020 y 1020. Listo. Ese es el área. A ver qué otra cosa necesitamos. Las distancias. Bueno, ahora vamos a calcular cuál sería el Z para cada una de esas filas. Entonces, para la primera fila el Z valdría 0. Para la segunda fila sería 30, 60, 90. ¿Sí? Estamos por acá. Por acá serían 120, 150 y 180 grados. Ese sería el valor de Z. Bueno, entonces voy a calcular la distancia XY. Recuerden que XY es la distancia desde el centro hasta la proyección vertical de cada una de estas filas. Dijimos que lo calculábamos como R' por el coseno de Z. ¿Sí? Entonces vamos por cada una de estas filas. Entonces para la primera sería R', es decir, 0.6283 por el coseno de 0, que en este caso coseno de 0 es 1. Listo, entonces sería 628.3. Esto está en milímetros cuadrados, esto está en milímetros y esto está en grados. Listo. Para la segunda fila sería entonces 628.3 que se reprima multiplicado por el coseno de 30. En este caso sería 544.1. Para el siguiente sería coseno de 60, 314.15. Para el coseno de 90 sería 0. Y continuamos por acá, sería menos 314.15, menos 544.1 y menos 628.3. Esa sería la distancia XY desde el centro a cada una de las filas de mi barras. ¿Listo? Entonces ya tenemos el X sub I. Y con ese X sub I podemos determinar pues obviamente el D sub I también en milímetros. ¿Cómo lo determinamos? Pues como por aquí hemos dicho R total menos XI. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, R sería 700 milímetros menos 628.3 me da 71.7. 700 menos 544.1, 155.9. 700 menos 314.15, 385.85. 700 menos 0, 700. Y entonces ahora 700 menos 314.
es decir, como si lo estuviera sumando, sería 1014.15. 700 menos por menos más 544.1 da 1244.1. Y 700 más 628.3 me da 1328.3. Entonces, este de ahí es la distancia desde esta cara a compresión a cada una de las filas. ¿Sí? Todos están claros hasta ahí, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? Entonces, bueno, creo que esos son los datos básicos, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a definir? Una profundidad C del eje neutro. Voy a determinar a qué C voy a calcular el diagrama de interacción. ¿A cuál C? Pues recuerden que ese C puede ser entre 0 y el diámetro total. Entonces coloquemos cualquiera, no sé. C igual a 200 milímetros. Si C es igual a 200 milímetros, ¿cierto? Yo con ese C voy a ir a mi diagrama, entonces voy a decir, bueno, el elemento, bueno, aquí voy a hacer mi diagrama. De esta forma. Entonces dejo la fibra de concreto a 0.003, ¿cierto? Y por acá supongo una profundidad del eje neutro de 200 milímetros. Y trazo mi diagrama de deformaciones. Pues entonces voy a encontrar cuáles de mis barras están en compresión y voy a encontrar cuáles de mis barras están en tracción. ¿Ya? Y con eso, también con este mismo diagrama, puedo determinar la deformación de cada una de mis barras. ¿Cómo calculo la deformación? Esa fórmula ya la teníamos del ejercicio pasado. Estaba por acá, voy a recordarla. ¿Dónde la calculábamos? No. Con esta fórmula. C menos DI sobre C multiplicado por S. Listo. Entonces, el esquema básico sería C, que serían 200 milímetros, menos DI sobre 200, y todo esto por 0.003. Pues depende del DI de cada barra. Y voy a calcular la deformación de cada una de mis barras. ¿Sí? Entonces, pues allá ustedes pueden hacerlo. Voy a verificar mi hoja de cálculo y para no andar copiando, para solamente copiar esos datos. Entonces voy a verificar que esto nos hubiera dado bien. Ah, madre, estas distancias. Ah, toca modificarla. Listo. Una columna de 0.7, de diámetro es 1.4, recubrimiento 0.05, concreto de 24, fleje de 3 octavos, cantidad de filas, número de varillas. Entonces esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 varillas. 7 filas, son todas número 8. 8, 8, 8, 8. Aquí viene 1, 2, 2. Ahí está. Listo. Entonces fíjense, aquí tengo las distancias casi iguales. No entiendo por qué me estará dando valores diferentes. De pronto este por 9.525. Creo Bueno, que el cubrimiento creo que es 4, no 5. no, sí está 5, mira, 0.05. Sino que aquí yo estoy tomando todos los decimales de esta barra, ¿sí? Todos los decimales del fleje, 9.525. Si yo tomo eso, entonces creo que es por eso, voy a verificar. 9.525. El R' me da 6277, claro. Entonces cuando metemos este R', digamos en esta ecuación,
6277 me da lo que tengo aquí en la hoja de cálculo. ¿Sí? Que este sí está exacto con todos los decimales. Bueno, entonces, ¿qué hago? Encuentro la deformación unitaria de todas mis barras con esa fórmula. Y luego calculo el esfuerzo. ¿Cómo calculo el esfuerzo? Pues dependiendo si esa deformación es superior o no a E sub y. Y ya con la deformación de la barra y el área puedo calcular el Fs de cada una de mis barras. ¿Listo? Hasta aquí no hay nada diferente a lo que hemos hecho. Entonces voy a dejar por acá planteado que calculo el esfuerzo de cada barra y la fuerza de cada barra. Entonces el esfuerzo en megapascales y la fuerza en kilonewton. De cada una de mis filas. Chan, 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 chan. 7. Listo. Ahora, vamos a enfocarnos en el cálculo de, del bloque de compresiones de concreto. Entonces, para ese bloque de compresiones necesitamos definir el ángulo U. Creo que es lo primero que calculamos. Exacto, el ángulo U. ¿Cómo encuentro yo ese ángulo U? Entonces, el ángulo U. Creo que por aquí lo habíamos determinado. ¿No? Bueno, entonces vamos a determinarlo acá. Yo tengo un triángulo de esta forma, donde esta distancia diagonal es R, ¿sí? La distancia diagonal, y esta distancia horizontal es R menos A. Entonces yo puedo determinar este ángulo U. ¿Cómo? Pues yo puedo decir que el coseno de U es igual a R menos A sobre R. Entonces puedo decir que U va a ser igual al coseno a la menos 1 de R menos A sobre R. ¿Qué es A? Pues A es beta 1 por C, eso sí no cambia nunca. Beta 1, como estamos hablando de 24 megapascales, sigue siendo 0.85 por 200 me da 170 milímetros. ¿Ya? Y entonces U me daría coseno a la menos 1 de 200 menos, no, 700 menos 170 sobre 700. Es decir, 40.78 grados. Que creo que es lo mismo que tenemos en la hoja de Excel. Pero para una profundidad de C200 por acá. Sí, 41. Más o menos, 40.78 grados. ¿Listo? Ahora, con ese U, pues voy a calcular el área de concreto y la posición de su centroide. Ya, entonces necesito calcular el factor K1. K1 es pi por ese ángulo U por 40.78 grados dividido entre 180 menos el seno de U por el coseno de U. Ya, entonces eso me da, sería pi por la respuesta sobre 180 menos coseno de ángulo. Me está dando 0.2172. El valor de K1. ¿Listo? Y por allá también sale otro factor que dijimos K2. Era 2 por el seno de U al cubo sobre 3 por K1. Entonces vamos a hacerlo de una vez. 2 por el seno de 40.78 por fuera elevado al cubo sobre 3 por 0.2172. Listo. A mí me está dando más o menos 0.855. ¿Por qué digo más o menos? Porque digamos que no estoy usando todos los decimales que debería. Vamos a ver si yo modifico esto acá a mano a ver qué pasa. K1 0.21, K2 0.85. ¿Sí ven? Ahí uno lo puede calcular con todos los decimales que necesite.
Y ya habiendo determinado esto, yo puedo determinar cuál es el área de mi bloque de compresiones. Entonces recuerden que esa área era simplemente K1 por R al cuadrado. Listo. 0.2172 por el radio 0.7 al cuadrado. Entonces esa área me está dando 0.106428 metros al cuadrado. ¿Listo? Y el XC lo calculo como K2 por R. K2 es 0.855 por 700 milímetros. Es decir, está aplicada a 598.5 milímetros del centro. Listo. Entonces estoy calculando por aquí mi resultante de compresiones en el concreto. Y estoy calculando la distancia desde su centro geométrico hasta esa resultante de concreto. Esto lo hago para cada una de las profundidades de mi eje neutro. ¿Sí? Si se fijan, esto es facilísimo de programar en una hoja Excel. Y con eso, ¿qué hago? Pues sumatoria de axiales. ¿De cuáles axiales? De estos de acá, más, pues, 0.85 F'C por área de concreto, que la calculé acá. ¿Sí? Y con eso calculo la resistencia axial. Y luego hago la sumatoria de momentos. Entonces, sería la fuerza por XY, ¿cierto? El brazo de la fuerza por XY de cada una de mis barras. Y la fuerza del concreto por el XC. Y con eso calculo un momento nominal. Axial nominal, momento nominal. Voy a mostrar por aquí cómo quedaría eso programado aquí en la hoja de cálculo. Entonces por aquí calculo el área de concreto, el XC, la carga de compresión del concreto, 0.85 F'C por AC. El momento que sería XC por CC. Listo. Y la carga axial que sería la suma del concreto con la suma de las fuerzas. Y por acá el momento nominal. Y con eso obtengo el primer punto de mi diagrama de interacción. TN 573 y 1863. 563 y 1863. 1863 kilonewton metro y este kilonewton. Entonces, ¿con esto qué hago? Pues ya puedo ir a mi diagrama, momento y carga, y ubico donde sea ese punto 563 con 1863. Entonces por acá, con 500, 1863, ubico este primer punto. ¿Cómo compongo el resto de la gráfica? Pues variando la profundidad del eje neutro. Y con eso obtengo mi curva de diseño nominal. Este de aquí, recuerden que es la carga a compresión y este de aquí, la carga a tracción. Entonces recuerden cómo se calcula la de compresión. Entonces, por allá, la clase pasada se calcula de la misma manera, ¿no? Entonces estaba esta fórmula de acá, 0.85 F'C AG menos AS más FY por AS, la carga de compresión. La de tensión FY por AS, que es mucho más sencilla. ¿Listo? Y con eso obtenemos los dos puntos extremos de nuestra curva. Ahora, ¿qué otro punto? Pues el punto de falla balanceada. ¿Cómo obtengo el punto de falla balanceada? Ya tenemos planteada toda nuestra tabla, fíjese. ¿Qué hago? Lo mismo que hicimos acá, porque es que yo estoy trabajando es con diagramas de deformaciones. No me importa si mi columna es cuadrada, si es una L, si es una W. Fíjense que con el diagrama de deformaciones, pues no hay pierde. ¿Cierto? Es lo mismo para todas. Entonces, hago este mismo procedimiento, encuentro cuánto vale C, encuentro A y vuelvo y recalculo todo, calculo axial, momento y obtengo el punto de falla balanceada. El punto de falla de tracción, la fibra de concreto 0.003 y la de tracción 0.005. Entonces vamos a ver estos diagramas, cómo se verían en mi columna circular, para despejar cualquier duda. Entonces, el balanceado, tengo mi columna, entonces por acá lo llevo a 0.003 y por acá la última
fila de refuerzo la llevo a una E sub Y. Trazo y encuentro el C. Y esto me da el punto de carga balanceado, donde E sub Y lo calculo como Fy sobre E. Y luego hago lo mismo, pero 0.003, pero esta fibra la llevo a una deformación de 0.005. Encuentro el C y con esto calculo el punto de falla a tensión. ¿Listo? Básicamente eso es lo mismo que hicimos. Ahora, obtuvimos nuestra curva de diseño, nuestra curva nominal. Ahora vamos a obtener nuestra curva de diseño. Aplica lo mismo. Tenemos que encontrar cuál fue la deformación unitaria de la última barra de la última fila. Entonces voy a tomarlo de por acá. En mi cálculo, esa deformación unitaria es 0.01692. Entonces, con esta deformación unitaria voy a calcular un factor phi. Pero entonces, ojo porque aquí tenemos una columna reforzada con espirales. Entonces el factor phi se calcula de otra forma. Entonces voy a recordar mi tabla para el cálculo de phi. Eso creo que fue lo último que vimos. Y digo, bueno, estoy hablando de espirales. Mi factor phi, como el E sub y me dio 0.0016, esto es menor a 0.021, ¿cierto? Ah, no es mayor a 0.021. ¿Sí? Entonces, al ser mayor a 0.021, a 0.05, entonces mi phi vale 0.9. Si está entre estos dos valores, tengo que meterlo en esta fórmula, meterlo acá. Y calculo el phi. Y si es menor a E sub y, le coloco 0.75. Eso es básicamente la hoja de, o sea, el cálculo para el phi de ese tipo de barra. Entonces, mi sistema está trabajando con un phi de 0.9, que creo que lo calculo por acá al final de la hoja de cálculo. Chan, 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 chan. Aquí está, me da 0.9. Entonces, con ese 0.9 yo ya puedo obtener mi resistencia nominal. Entonces, phi n sería 0.9 por 563, es decir, 506.7. Y phi mn será 1863 por 0.9, 1676.7. ¿Listo? Y con esto hago esto mismo para cada uno de los puntos de mi curva de interacción con diferentes C, fijándome, nuevamente les repito, en la última deformación unitaria de la barra. Entonces, con eso voy a obtener mi curva de resistencia de diseño. Es una curvita que viene por acá, así. ¿Listo? Entonces este punto que tenía originalmente acá se desplaza y termina por acá, en mi curva de diseño. Y hago lo mismo con todos los puntos, entonces pues obtengo esa curva. Y la última restricción es la carga máxima axial a compresión. Pero como estamos hablando de estribos, esa carga máxima es 0.8. Entonces es el dichoso factor X que veíamos hace una clase, hace dos clases, que era este X, a ver dónde estaba. ¿Dónde está ese factor X? Que si lo hemos visto la vez pasada. Por acá. Listo, aquí. Decíamos X cuando estamos con espirales es 0.8. Cuando estamos con estribos es 0.75. Entonces, por acá, acabé de calcular por aquí la carga a compresión. Por aquí calculé
phi de la carga de compresión, y por acá voy a calcular entonces X por phi por el axial de compresión. En este caso este X es 0.8 para espirales. ¿Ya? Y con eso tengo mi curva de interacción. Entonces lo mismo, el axial de la columna, voy a restringirlo por acá a un valor de AG. Todos mis puntos deben quedar por debajo de esa curva. Y de esa forma calculo el diagrama de interacción de la columna circular. Entonces, pues por aquí en mi hoja ya lo calculé, vamos a ver cómo nos daría. Sería algo de este estilo, fíjense. Está mi columna, su carga, su curva de resistencia nominal, su curva de resistencia de diseño, y por acá los puntos de la interacción. Y ese sería todo el esquema de la columna circular. La cosa es que si yo les pidiera, aquí lo hice flectando la columna respecto a este eje. Si yo roto mi eje ante cualquier eje, fíjense que mi columna tiende a ser la misma. Va a variar un poquito más, un poquito menos. Entonces, con un solo diagrama, yo puedo suponer que en cualquier dirección va a tener el mismo diagrama de interacción la columna. Bueno, entonces con esto ya ustedes pueden prediseñar, hacer un prediseño de las columnas de su proyecto en ambas direcciones. Hacen el diagrama en una dirección para la rectangular, en X y en Y verifican las cargas últimas de su modelo, o en la circular, pues con un solo diagrama pueden verificar todas las cargas en X y en Y. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. en la columna circular yo he visto que manejan dos tipos de barras, pero asumo que pues, por la simetría colocan cantidades iguales en distribuciones iguales. En ese caso, el centro de carga no varía, ¿cierto? Porque igual se está manejando una simetría si hayan dos tipos de varillas o si cambia. No, no, no varía. Si las tienes uniformemente distribuidas, no varía. ¿Qué es uniformemente distribuidas? Entonces, esta y esta son iguales. Esta y esta son iguales. Esta, esta y esta son iguales. ¿Sí? Y esta son iguales. Ahí tengo 4 diámetros diferentes de barra en un círculo. Obviamente esta situación pues es muy poco probable que se dé. Si lo mira por este eje, todo es simétrico. Si lo mira por este eje, uy, ¿qué hice acá adelante? Por este eje vertical también sigue siendo simétrico. ¿Se puede dar el caso que sea simétrico? No creo que se dé en una columna circular asimétrica, eso sería ilógico. ¿Sí? Porque digamos, ¿usted cómo verifica en obra que esta barra en realidad la pusieron en esa posición? O sea, sería absurdo ponerse a hacer una columna simétrica circular, asimétrica. Bueno, Sí, perfecto, profe. listo, perfecto. Nos queda una clase de diseño en una dirección. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de unos manuales guía que tiene la ACI. A ver si lo encuentro por acá. Ujú. Para el prediseño de estas columnas. Son como unas curvas ahí de interacción simplificada. Se sabe dónde estaban. Estos están por acá, por ejemplo. Ya más adelantico. Más adelantico. Estas, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen una columna con estas características geométricas, rectangular con refuerzo distribuido, ustedes dependiendo de la carga axial y del momento actuante, pueden encontrar como un prediseño. Entonces esto viene para distintas cuantías, cada una de estas curvas es para una cuantía diferente y ustedes, dependiendo de los parámetros de su columna, pues van a encontrar por acá unos puntos, ¿sí?
donde van a determinar una cuantía mínima que debe llevar su columna. Entonces, estas curvas yo las uso para determinar cuál es la cuantía de mi columna. ¿Ah? Y con esa cuantía, ahí sí hago mi diagrama de interacción y verifico de nuevo los puntos. Bueno, la cosa es que pues aquí tenemos cuantías hasta del 8% y recuerden que acá en Colombia máximo el 3% debemos manejar entre estos tres valores. Listo. Entonces la próxima clase vamos a aprender a manejar estos diagramas y muy rápidamente vamos a dejar establecidos los criterios para el diseño acortante de la columna. Nos quedan ya muy poquitos temas de columna, nos queda diseño acortante, diseño sísmico y columnas con doble momento actuante, ¿sí? Que es lo que siempre vamos a tener nosotros. Pero eso yo creo que nos tocará dejarlo para el otro año. Y magnificación de momentos, efectos de segundo orden. Y ya con eso cerraríamos el tema de columnas. Entonces, hasta este momento ustedes ya pueden tener en su proyecto todo hecho hasta vigas y dejar un predimensionamiento de columnas, pues verificando con sus diagramas de interacción en cada dirección independientemente. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda de la elaboración de estos diagramas. Profe, sí, yo iba a preguntar, en caso de que uno al evaluar pues, la columna con las cargas últimas, resultado del análisis, en caso de no cumplir, lo primero que uno entraría a redimensionar, ¿sería la cuantía o las dimensiones propias de la columna? Yo me iría más por la cuantía, Rubén. Digamos que las dimensiones de su columna ya tienen un condicionamiento que son las derivas, ¿no? Las derivas prácticamente le determinan la dimensión de sus columnas y de sus vigas. Después de eso, lo que intentaría yo es llevar la columna a la máxima cuantía posible, por ahí un 2.5, 2.8%. Si ya con eso no me da, aumento la sección un poquito. No mucho, muy poco, hasta que me cumpla. Porque si entro de una a aumentar la sección, puedo estar perdiendo, puedo estar no aprovechando la capacidad total del acero en mi sección transversal. Gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Se me olvidaba que la próxima clase tenemos examen, entonces no nos volvemos a ver en clase hasta el otro año. Entonces, no sé si quieren que miremos rápidamente un ejemplo de estos diagramas de interacción, aunque sea el rectangular, y ya con eso cerramos por hoy. Entonces, vamos a hacer eso y rápidamente y cerramos la clase de hoy. Vamos a verificar una columna cualquiera. Vamos a suponer por acá. Entonces, vamos a suponer que nuestra columna está sometida a una axial última de 350 kilonewton. ¿Hay alguien intentando entrar? Sí. La columna tiene una axial de 350 y un momento último en X de 80 kilonewton por metro. Entonces, lo primero que tengo que definir es qué forma va a tener mi columna. Voy a hacer una columna rectangular. Supongamos que por derivas esta columna me dio 0.6 por 0.6. Listo. ¿Qué cantidad le voy a poner? Entonces la primera opción es arrancar a hacer mi diagrama y colocar barras al azar y comenzar a actualizarlo. Esa es la primera opción. La segunda opción es vamos a entrar a nuestras curvas simplificadas a ver cuál sección nos sirve para esta columna. Entonces, ¿cómo funcionan esos elementos? Los diagramas traen aquí arriba en la parte derecha una figura que resalta el tipo de elemento que están diseñando.
Entonces les voy a mostrar por aquí los primeros. Estos son los tipos de columnas que tiene. Una columna con refuerzo solo en dos caras, que eso ya no se ve. Igual que esta de acá, eso es casi que prohibido. O una columna con refuerzo en todas sus caras o una circular. ¿Listo? Entonces, en base al tipo de refuerzo que ustedes quieran, pues van a buscar sus diagramas. Fíjense, aquí está una columna rectangular con refuerzo distribuido. Por aquí adelante tiene refuerzo solo en las caras. Por aquí adelante estaban las circulares. ¿Sí? Una cuadrada con refuerzo circular y listo. Entonces, identifico mi tipo de diagrama. Mi diagrama es una de estas de acá. Una columna con el refuerzo en todas las caras. Ahora, ¿qué necesito? Nuestros diagramas de qué dependen. De este factor gamma H. ¿Qué es el factor gamma H? Gamma es el factor por el cual reduzco la sección total de mi viga para encontrar la distancia entre las barras de refuerzo más extremas. ¿Sí? Entonces, puedo suponer algún valor. ¿Sí? Voy a suponer que mis barras... chicos, que hay alguien con el audio prendido. Listo. Voy a suponer, no sé, un recubrimiento de 0.05, un estribo número 3. Entonces puedo decir que esa distancia provisional puede estar alrededor de 0.6 menos 0.05 por 2 menos 0.0095 por 2. Sí, eso puede ser un aproximado sin tener en cuenta la barra de refuerzo. Obviamente tengo que verificar después que la barra de refuerzo sí esté dentro de esto. Entonces, SP será como 0.481. Entonces, si esa es la distancia que yo estoy suponiendo entre mis barras para mi primer diseño, entonces mi gamma yo lo puedo calcular como dp sobre la altura total de la columna. Entonces 0.481 dividido entre 0.6 me da 0.8. Voy a trabajar con 0.8. Entonces mis diagramas aquí tienen un dato que es ese valor de gamma. Aquí está 0.6, por ejemplo. Este es 0.8. Listo. Entonces mi diagrama está por este lado, con un gamma de 0.8. ¿Qué más necesito determinar? F'C y Fy. Mi concreto, la cosa es que estos diagramas pues están en sistema inglés, ¿no? Entonces mi concreto es de 21 megapascales. 21 megapascales son 3 KSI. ¿Sí? Es decir, me sirve este diagrama. Y mi Fy, 420 megapascales, sería 60 KSI. Entonces ya encuentro mi diagrama de diseño. En este caso mi diagrama es R360-8. Hay para valores diferentes. Digamos por acá hay otro gamma de 0.6, F'C, y por aquí ya hay un F'C de 4, que es como de 28 megapascales más o menos. ¿Sí? Dependiendo de la calidad del concreto, por aquí debe estar el de 5, fíjense, el de 5, para un factor de gamma. Listo. Entonces, así encuentran el diagrama. ¿Alguna pregunta de cómo ubicar los diagramas? Bueno, entonces me voy a llevar este diagrama a la presentación. Aquí, algo así. Listo. Entonces, ya tengo ubicado mi diagrama. Voy a calcular unos factores Kn y Rn. Entonces, Kn sería Pn sobre F'C A sub G. Mi carga axial son 350 sobre F'C, que serían 21.000 megapascales,
por el área de la sección transversal, que sería 0.6 metros al cuadrado. Entonces esto me daría 350 sobre 21.000 por 0.6 al cuadrado. Es decir, 0.0462. Listo, ese sería mi factor KN. Entonces lo voy a ubicar por acá en mi escala. 0.04, o sea, estamos 0.04. Por acá debe estar esa vaina. Listo, ese va a ser mi KN. Ahora mi RN. Mi RN lo voy a calcular como el momento nominal sobre F'C AG H. ¿Listo? Entonces, mi momento nominal eran 80 sobre F'C AG por H. H es la altura de donde está la flexión. Aquí yo estoy flectando con respecto a este eje. Entonces H sería 0.6. Listo. Estamos hablando de 0.0771. Entonces lo ubico por acá en mi escala. 0.05, 0.07 por acá. ¿Listo? Donde se intersecten esos dos, voy a mirar entre qué curvas estoy ubicado. Fíjense que aquí estoy por debajo de la cuantía del 1%. Entonces mi diseño lo voy a iniciar como mínimo con una cuantía del 1%. ¿Ya? Entonces mi área de refuerzo. Y me da 0.017. 0.0. Ah, espérate que creo que la embarré acá. Sí, señor. 0.017. Entonces 0.05, entonces por acá no. Estamos muy por debajo en esa sección. Estamos por acá. Entonces la mínima cuantía es el 1%. Listo. Entonces el área de refuerzo, pues va a ser ese 1%, 0.01, por el área total de mi sección. Es decir, como mínimo, voy a tener que colocar 3.600 milímetros cuadrados en mi columna. ¿Listo? Y hacemos lo mismo para la columna circular o para la columna rectangular. ¿Qué pasa? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si mi punto me da por acá? Pues saco una proporción entre este 0,2, este es 0,3, por acá es 0,5, entonces esta cuantía la voy a colocar como 0.025, por ejemplo. Y con eso me voy y determino un primer tanteo de refuerzo en mi columna. ¿Ya? Entonces, bueno, mi columna tiene que ser del 1%, con una cuantía del 1%, entonces vengo a mi hoja de cálculo y digo, listo, 0.6 por 0.6, recubrimiento de 0.5, concreto de 21, vamos a colocarle 5 filas, hasta que este valor nos quede lo más aproximado a 0.01. Entonces puedo colocarlos en barra número 6. Estoy casi cercano al 1%, ¿sí ven? Entonces toca subirle un poquitico, coloquémosle. Estoy en el 1.1%. Y con eso ya vengo y coloco aquí mis valores para los diseños. La carga última era 350 y el momento era 80. Y verifico mi diagrama de interacción. Aquí está mi punto de trabajo, es ese puntico negro. ¿Ya? Entonces en este punto mi columna sirve. ¿Ya? Verifico que esté por debajo del 30% de F'C AG. Y siendo así, este diseño cumple para la flexión en un eje. Bueno, supongamos que las cargas son diferentes porque estas cargas estaban como muy bajitas. Entonces voy a cambiar esto a otra diapositiva y voy a colocarle otras cargas un poquito más grandes a ver si logramos obtener una diferencia notable para el ejercicio. Entonces voy a suponer una carga última de 1200. Y un momento último de 900.
Newton metro. Entonces calculemos los factores Kn. Kn sería 1200 sobre 21.000 por 0.6 al cuadrado. Y Rn sería 900 sobre 0.6 al cuadrado por 0.6. ¿Cuánto les dan esos dos factores a ustedes? Listo, esto me dio a mí. Entonces, ¿qué hago? Voy a ubicarlos en mi gráfica. Para Kn sería 0.15, o sea, estamos también todavía por acá, 0.15. Pero Rn está en 0.198, o sea, por acá. Proyectamos y en este momento mi cuantía debe estar un poquito por encima del 2%. Para que funcione. Entonces sería 1200 y 900. Voy a colocar por acá el punto 1200 y 900. Y fíjense que con mi cuantía del 1%, este punto se salió de mi interacción. Entonces tengo que, modifiquemos esta cuantía. Tenemos que llevarla a un poquito más por encima del 2%. Coloquemos aquí barras número 7 en los extremos. Barra número 7, 7, 7, 7. Ah, y me falta un poquito más. Entonces pasemos estas a 8. 8. ¿No? Estoy cercano, entonces coloquémosle la barra acá, la barra acá, y ahí estoy en el 2.2%. Vengo y verifico mi interacción. Fíjense que cumplo cargas nominales, ¿cierto? Pero cargas de diseño no estoy cumpliendo. Entonces este método es muy bueno para predimensionar cargas nominales. ¿Ya? Ya, con cargas nominales quedo por dentro de la curva, vea. Pero obviamente tengo que garantizar que esté por dentro de la carga de diseño. Y con esto ya puedo arrancar de aquí a mejorar, ya sean las propiedades del concreto. Por ejemplo, puedo hacer eso. Ya no 21, sino 24. Vuelvo y verifico mi curva de interacción. Casi, ya está más cerca. Pasémoslo a 28. No sé, está muy cercano, entonces dejémoslo en 35. Aquí ya cumplió mi diseño con 35 megapascales. Entonces, estos diagramas son una ayuda, pero para cargas nominales, no para cargas de diseño. ¿Listo, muchachos? Sino que es importante que los sepamos manejar para cuando entremos a ver cargas recíprocas de Bressler, que eso será el otro año. Entonces, con esto ustedes ya pueden prediseñar el refuerzo de todas las columnas de su edificación. ¿Sí? Y con su curva de interacción verifican que esté dentro de los límites aceptables. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos, del uso de este diagrama? Profe, ¿usted podría compartir ese documento o está al alcance pues, de nosotros o cómo lo podemos conseguir? Sí está bloqueado ese documento, pero creo que lo voy a enviar por acá. Ese creo que es de libre consulta de la CI, entonces no tenemos problema. Un segundo. Entonces eso estaba por aquí, estoy seguro. Véalo. Ya.
Ahí se los dejé en el grupo de WhatsApp. Vamos a que envíe pronto. Listo, ahí lo tienen. Esa es la versión desprotegida. En caso de que necesiten imprimirlo, ahí está habilitado para impresión. Bueno, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves en el examen. Profe, una pregunta. Dígame, Rubén. Para calcular la cuantía en columnas, ¿el de cuál es? ¿El más alejado? ¿El de la barra más alejada o cuál Sí, toma sí. uno? Ese es el de la columna, el de la barra más alejada, pero ah, sí, ese sería el de para la columna rectangular. Para la circular creo que solo puede aproximar como 0.8 veces el diámetro. Pero en este caso, digamos que usted no lo necesita. O sea, no necesita ese D. A menos de que tenga una viga circular. Si tiene una viga circular, ahí sí necesita ese de 0.8D. De otra forma, para las curvas de interacción no se necesita ese D que conocemos de la fricción. ¿Calcula como el área de acero entre la sección bruta? ¿Cómo es la pregunta, perdón? Es decir, para calcular la cuantía de acero en columnas, pues tenemos que es el área sobre el ancho por la altura D, ¿no? Pero Ok. como en columnas hay varias filas, pues no sé cuál tomar. Sí, señor, la sección bruta. Verifico que esté hablándoles cosas ciertas. Eh, sí, sobre la sección bruta. Profe, una duda, ¿cómo así? ¿Sobre el H? O... No, no, la pregunta del compañero es la siguiente. Dame un segundo y ya les comparto la pantalla. Sí, entonces si tienen aquí la rectangular con estas barras, la cuantía sí sería el área de las barras sobre el área bruta de la sección columna. Bueno, y para la circular, lo mismo, el área de refuerzo sobre el área bruta. Para las columnas, si esto fuera una viga, que ustedes tienen una viga circular, pues entonces el de, o sea, hay otras consideraciones ahí para la columna circular en la norma. No me acuerdo en este momento cuáles son, pero creo que el D lo puede aproximar como 0.8 el diámetro. Pero cuando está solamente a flexión. Para estos dos casos simplemente sería el área bruta. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces, nos vemos el próximo jueves con el examen y nos vemos el otro año con las clases. ¿Profe? Sígueme. Pues así, pues, pues yo sé que usted ha dicho que en 2 semanas notas, pero así más o menos ahí cuando uno las podría ver. Y yo creo que después de este fin de semana estoy terminando todos. Sí, eso es como para saber más o menos como todo es a mano, saber más o menos uno que...
que colocar si falla en algo de la reacción o demás. Ok, listo. Listo, vale. Bueno, listo, muchachos. Muchísimas gracias, entonces nos vemos la próxima clase.